Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios porque, pues una vez más, hermanos, nos permite estar en esta transmisión. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros, hermanos. Su palabra nos dice claramente que sus misericordias son nuevas cada mañana. Me da gusto saludarles, hermanos. Me da gusto saber que están bien, que Dios ha estado haciendo la obra en sus vidas. Y pues bien, hermanos, una vez más vamos a tener nuestra último tema de esta serie, hermanos, que estamos viendo, que la titulamos Las evidencias o pruebas del verdadero cristiano. Y entonces a través de estos domingos pues hemos estado estudiando esto, hermanos, cuáles son las pruebas. Y esta es última prueba, hermanos, que nos narra o que nos enseña la carta de Primera de Juan. Muy bien, hermanos, antes de seguir adelante, yo les invito a que ahí en su hogar, donde nos esté sintonizando, le voy a pedir que incline su rostro conmigo y ore al Señor. Pídele a Dios en esta hora que Él le ayude, que Él le guarde, que Él le dé entendimiento para que Dios le enseñe, hermanos, a través de su palabra. Que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo, hermanos. Así es que yo le invito, hermanos, a que incline su rostro conmigo. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú has sido bueno y has sido maravilloso para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tus múltiples misericordias, por tu cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Y Dios, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos enseñe en este momento. Padre Santo, gracias porque tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Tú nos has dicho a través de ella cuáles son las evidencias de que estamos en el verdadero y que realmente somos hijos tuyos. Y Padre, esta enseñanza queremos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes para poder, Señor, aprender. Gracias, mi Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Señor, en general. Bendice a tu iglesia Filadelfia. Guárdala, Señor, en este tiempo de esta pandemia. Pedimos, Señor, que tú les ayudes a cada uno de mis hermanos que salen a sus trabajos y que regresan a sus hogares. Guárdale, Señor, para que ellos no puedan contraer este virus. Padre Santo, pedimos que tú les ayudes, pero sobre todo, Señor, que tú nos enseñes. Bendito, Señor, seas para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Pues bien, hermanos, sin más preámbulo, vamos a continuar. Y yo le invito a que abra su Biblia ahí en la carta de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 al 29. Y vamos a leerlo, hermanos, juntos. Y si no tiene su Biblia abierta en este momento, pues bueno, pues entonces escuche, hermanos. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Fíjense, la palabra de Dios nos dice: permaneced en él. En esta hora vamos a estar aprendiendo, hermanos. El tema se llama permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Hemos estado aprendiendo, hermanos, a través de estas enseñanzas, evidencia
de los verdaderos cristianos, del verdadero Hijo de Dios. Y esta entonces es la séptima y última evidencia que nos enseña Primera de Juan, hermanos. Hace 8 días estuvimos viendo, hermanos, acerca también de permanecer en la palabra. Veíamos permanecer en la palabra de Dios, en el libro o el manual que usted tiene en sus manos. Pero en esta hora, hermanos, vamos a aprender acerca de permanecer en Cristo. Hace 8 días yo le daba un significado de la palabra permanecer y sin duda alguna usted lo recuerda. Pero yo quisiera en esta hora volver una vez más a decirle cuál es el significado de permanecer. La palabra permanecer entonces significa perseverar. Cuando estamos hablando de perseverar, hermanos, estamos hablando de aquello en lo cual usted comenzó y que a través del tiempo que usted ha estado, hermanos, siguiendo, caminando en el cristianismo, usted tiene que continuar en lo que aprendió, en lo que le enseñaron, en lo que usted está estudiando en la palabra de Dios. Pero también vemos que la palabra es quedarse ahí de lo que usted aprendió, de lo que a usted le enseñaron acerca de la palabra, acerca de Jesucristo. Pero también, hermanos, un significado más de permanecer es persistir en andar. Persistir en andar. También quiere decir una conducta continua, hermanos. Una conducta continua. De tal manera, hermanos, que usted no debe de cada día estar cambiando. Estar, hermanos, viendo qué cosas nuevas están saliendo y dejar los fundamentos, sino que usted debe de continuar en esa conducta, hermanos, en esa enseñanza que se le dio desde el principio. Fíjense que permanecer no es un esfuerzo eventual, ¿sí? No es un esfuerzo eventual. A través del tiempo, hermanos, que hemos estado en el cristianismo, en el ministerio, hemos visto cómo personas han desfilado, por ejemplo, en el ministerio, que vienen, son maestros, son líderes, pero llegado el momento de la prueba, llegado el momento de la aflicción, estas personas se retiran, se van. O bien simplemente empiezan a dejar de venir a la iglesia y de repente vemos una vez más que vienen. O sea, eso no es permanecer, hermanos. Eso no es continuar. Eso no es quedarse. No es un esfuerzo que usted cuando viene a la iglesia y viene con ganas de trabajar en la obra de Dios, pero de repente a usted se le acaban esas ganas, se le acaban esos deseos de trabajar y de repente usted se sienta. Llega el momento donde usted nuevamente dice: quiero una vez más continuar en el ministerio, ya sea de evangelismo, ya sea de maestro, ya sea de la alabanza, y nuevamente continuar. Y cuando vienen las aflicciones, una vez más usted desiste. Eso, hermanos, es un esfuerzo eventual y eso es lo que no significa permanecer. Permanecer significa vivir también. Significa también comunión. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, hermanos, que nos está diciendo: hijitos, permanecer en Él, hermanos, permanecer en Él, hermanos, Dios está diciendo claramente que debemos nosotros día con día, semana tras semana, mes tras mes, año con año,
continuar en lo que Dios, hermanos, ha hecho en su vida. Ahora, una vez más, que usted ya tiene el significado un poquito más amplio de lo que es permanecer, hermanos, quiero que usted vea y analice claramente que, hermanos, que permanecer, hermanos, en Cristo Jesús es una evidencia de una salvación genuina. Fíjese, hermanos, que la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente, la palabra de Dios está siendo muy precisa cuando nos está diciendo que permanecer en las aflicciones, en las tribulaciones, permanecer aún cuando veamos que las cosas no marchan bien y que usted continúa en el camino del Señor, continúa en la palabra de Dios. Eso, hermanos, significa que es una evidencia muy genuina de que usted es verdaderamente un hijo de Dios. Y, hermanos, permanecer en Cristo Jesús, entonces eso nos está garantizando, le garantiza a usted que es un verdadero cristiano. Juan, hermanos, se refirió a esto cuando hablaba de personas o cristianos profesantes quienes no permanecen. Juan, hermanos, cuando estaba hablando esta palabra, estaba hablando entonces de personas que solamente venían a Cristo Jesús por un milagro, por alguna cuestión muy secundaria a lo que es la salvación, y estas personas no permanecían en Cristo Jesús. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjese claramente, hermanos. O sea, son personas que habían venido. Son personas que supuestamente, entre comillas, se habían arrepentido. Pero estas personas realmente no habían nacido de nuevo. No habían hecho una profesión de fe genuina. Y por ello nos dice, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, permanecer en Cristo Jesús, hermanos, es una evidencia de que usted es hijo de Dios. Fíjese lo que también nos dice Cristo Jesús, hermanos, allá en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios nos dice, si permanecéis en mi palabra, y esa palabra, hermanos, es aquella palabra que luego se humanó, que se hizo verbo y habitó entre nosotros. Y esa palabra es Cristo Jesús. Si permanecéis en mi palabra, entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que le dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando le está diciendo permanecer en Cristo, si usted ha permanecido a través de los años, a través de todo el tiempo, a través, hermanos, de pruebas difíciles, y usted ha estado ahí firme, eso significa que usted es un verdadero hijo de Dios, que usted es un hijo de Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros analizamos que la palabra de Dios nos muestra, nos dice que permanecer en Cristo es garantía de una salvación, hermanos, ahora quiero que usted vaya y también por un momento medite, ¿de qué depende nuestra permanencia en Cristo, hermanos? Si Dios nos está diciendo que debemos de permanecer, Dios a usted y a mí nos dice que debemos de continuar en ese camino que es Cristo Jesús.
La palabra de Dios, hermano, nos está diciendo claramente que debemos de continuar, que debemos estarnos ahí, de permanecer ahí. Pero ahora, yo digo, ¿de qué depende? ¿De qué depende nuestra permanencia en Cristo? ¿Qué debo de hacer, hermanos, para permanecer? ¿Qué debo de hacer para no desviarme ni a derecha ni a izquierda? ¿Qué debo de hacer, hermanos, para que yo no me salga de ese camino? Pues bien, la palabra de Dios nos dice claramente que allá en Juan capítulo 14, versículo 12, Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan 14, 12 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Pero quiero que usted analice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿de qué depende? Hermanos, esta es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, la unión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, depende de su gracia. No depende de las cosas que usted haga. No depende de lo que usted deje de hacer, sino que Dios claramente en su palabra nos está diciendo, el que en mí cree. Hermanos, claramente está diciéndonos la palabra que debemos de creer en Él. Pero esto, hermanos, como lo dice también allá un versículo, hermanos, que nosotros creímos, y esto no es un don, algo que usted tiene que hacer, sino que dice que la palabra de Dios que es un don de Dios. Fíjese, claramente está hablándonos de la gracia de Dios. ¿De qué depende mi permanencia en Cristo Jesús? De la gracia de Dios. De la gracia que Dios está dándonos en su palabra. Dice, pero la fe en sí misma, hermanos, tiene sus raíces en la actividad de Dios. La fe en sí misma, hermanos, tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, hermanos, quien como un buen jardinero divino, nos ha injertado en Cristo Jesús. Es Cristo, hermanos, por su palabra, quien nos limpia, quien nos da forma para unirnos a Él. Allá en Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice claramente, de cierto. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, que nuestra permanencia no depende de usted, sino depende de Dios, entonces usted tiene, hermanos, que venir a Él. Tiene que venir a Cristo, tiene que venir al autor y consumador de nuestra salvación. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese claramente, hermanos, ¿por qué está limpio usted? Por la palabra de Dios. Por la palabra que Él nos ha hablado, hermanos. Por la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. Entonces la salvación, hermanos, el permanecer en Cristo Jesús no depende del esfuerzo que usted haga. No depende de las obras que usted haga. No depende de los favores que usted haga. No depende de qué tan bueno usted sea, sino que depende de Dios mismo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos aprender de qué depende nuestra permanencia en Cristo? Número 2, hermanos. En segundo lugar, que la unión con Cristo significa, hermanos, ser obedientes a Él. Entonces, note claramente de qué depende nuestra permanencia en Cristo. Depende de la obediencia que usted tenga en la palabra de Dios. Permanecer en Cristo Jesús, hermanos, implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que usted ha aprendido, hermanos, a través de los años? A través del tiempo, hermanos, que usted se convirtió. Desde que usted ha venido a Cristo Jesús,
desde que usted vino a Cristo Jesús, reconociéndole como su Salvador de su vida. ¿Qué es lo que a usted se le ha enseñado? ¿Qué es lo que usted ha aprendido en la palabra de Dios? A través de sus devocionales que usted día con día tiene, hermanos, con nuestro Señor. ¿Qué es lo que usted ha aprendido, hermanos, en la palabra de Dios? Bueno, pues esa enseñanza, hermanos, esa enseñanza que usted ha aprendido a través de sus maestros, a través de sus líderes, a través de sus pastores, esa enseñanza que usted ha aprendido a través de la lectura de la palabra de Dios, pues eso es lo que usted tiene que día con día ser obedientes a ella. Juan capítulo 15 versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero usted, hermanos, vea lo que dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí. Hermanos, esas enseñanzas que usted ha aprendido, hermano, esa enseñanza que usted ha tenido a través del tiempo, usted tiene que guardarlas en su corazón, usted tiene que guardarlas en su mente. Pero también la palabra nos dice que no tan solo es que seamos oidores, sino que también usted tiene que ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿De qué depende nuestra permanencia en Cristo? De la obediencia que usted tenga a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si usted, amado hermano, si usted nada más es uno de los que viene cada 8 días a la iglesia o al templo, si usted es una de las personas que nada más escucha, pero hasta ahí nada más queda y no hace caso a la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que usted no permanece en Cristo Jesús. Que usted no permanece en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo también hace eco a esta idea en la carta de Colosenses capítulo 3 versículo 16, donde él escribe, hermanos, claramente, que la palabra de Cristo Jesús dice: habite en abundancia en ustedes. ¿Qué es lo que tiene que habitar en su mente, en su corazón, en su ser? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene que abundar en su corazón. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos abundancia en nuestra mente de cosas malas, de cosas que no edifican, de chismes, de mentiras, de críticas, de vanaglorias. Tenemos abundancia de todas estas cosas que no sirven para la edificación, hermanos, pero Dios en su palabra nos exhorta y nos dice que la palabra de Dios abunde en ustedes. Hay una declaración también muy relacionada, hermanos, con la exhortación que nos da Pablo y que es paralela a esta misma enseñanza en Efesios capítulo 5, versículo 18, que nos dice claramente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sé llenos del Espíritu Santo. Sé llenos del Espíritu Santo. Entonces, claramente, hermano, nosotros estamos viendo que nuestra permanencia en Cristo depende de lo que usted sea obediente a la palabra de Dios. En pocas palabras, permanecer en Cristo Jesús significa que la palabra, hermanos, que su palabra llene nuestras mentes, que su palabra, hermanos, dirija nuestra voluntad, que su palabra transforme nuestros afectos, hermanos. Fíjese, si su palabra de Dios, si la palabra de Dios no está, hermanos, llenando nuestra mente, si su palabra no está, hermanos, dirigiendo nuestra voluntad, y si su palabra no está transformando nuestros afectos, hermanos, esto quiere decir que usted no está permaneciendo en Cristo Jesús, que usted no permanece en Cristo Jesús,
Quizás usted esté viniendo, quizás usted, hermano, se está engañando solamente. Pero si usted permanece en Cristo Jesús, todo esto tiene que cambiar su ser. En otras palabras también, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con la palabra de Dios, hermanos. Con lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿Qué hace usted día con día con la palabra de Dios? ¿Qué hace usted con cada enseñanza que se le da? ¿Qué hace usted con cada predicación que escucha a través de la internet, a través de otro medio o a través, hermanos, del siervo de Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted con esa palabra? ¿Qué está haciendo usted con esa palabra? Hermanos, entonces claramente vemos de qué depende nuestra permanencia en Cristo. Depende de la gracia de Dios. Depende de la obediencia de Dios. Depende qué tan importante es la palabra de Dios en mi vida. Ahora, también cuando nosotros nos preguntamos de qué depende nuestra permanencia en Cristo, como algo más que tenemos que ver en ella es que dice su palabra, la permanencia en Cristo Jesús depende en qué tanto nosotros estamos haciéndole caso a Cristo, que subraya un principio y nos dice, permanezcan en mi amor. Fíjese, es otra cosa que tenemos que hacer nosotros y que ver y que analizar en nuestra vida como cristianos. El amor de Cristo permanece en nosotros. El amor de Cristo Jesús permanece en usted. El amor de Cristo Jesús está permaneciendo en su vida cotidiana, en su diario vivir. Hermanos, la palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio capítulo 15, versículo 9 y 13, nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice. Note claramente la palabra de Dios que nos dice, permaneced en mi amor. Dice muy claramente lo que esto implica. El creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, descansa su vida en el amor de Cristo Jesús. El amor de aquel quien da su vida por sus amigos, que nos dice la palabra de Dios. Este amor, hermanos, para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo Jesús. Ese amor que usted tiene, ahí, ese amor se ha derramado en la cruz del Calvario. Nunca nos debemos nosotros, o nunca usted se desvíe, hermanos, de la contemplación diaria de la cruz de Cristo como la demostración irrefutable del amor de Dios, hermanos, del amor de Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hermanos, que si usted es un hijo de Dios, que si usted está aquí, que si usted ha permanecido, no es porque yo sea bueno, sino que porque el amor de Dios es grande. La palabra de Dios nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que el amor de Dios, hermanos, es el que siempre está con nosotros. El amor de Dios es el que siempre está con usted, hermanos, de tal manera que por ese amor, hermanos, usted permanece. No por lo que usted haga, no por lo que yo sea, no porque usted tenga un conocimiento amplio de la palabra de Dios, que Dios lo ama, sino que Dios lo ama a través, hermanos, de Cristo Jesús. Dice allá Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hermanos, claramente que si usted permanece en ese amor, hermanos, claramente usted está diciendo, yo
permanezco a Cristo Jesús. Permanezco en Cristo Jesús. Ahora, ya vemos, hermanos, que el permanecer en Cristo Jesús es una evidencia genuina de nuestra salvación. Ya vemos cómo podemos nosotros analizar a través de la palabra de Dios que de qué depende nuestra permanencia en Cristo Jesús. Pero ahora, también otra cosa que podemos nosotros aprender de estos pasajes. ¿Cómo puedo permanecer yo en Cristo Jesús? Si usted recuerda, en el principio veíamos cómo veíamos problemas, aflicciones, obstáculos en la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, hermanos, no es algo fácil. Siempre tenemos obstáculos, siempre tenemos dificultades, siempre tenemos, hermanos, problemas. Se nos hace difícil porque el enemigo no quiere que usted permanezca, porque el enemigo no quiere que usted continúe, porque el enemigo siempre está, hermanos, atacándolo de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero yo pregunto, ¿cómo permanecer en Cristo Jesús? ¿Cómo permanecer en Él? Hermanos, más allá de saber lo que es permanecer en Cristo Jesús, es importante entonces que usted sepa cómo hacerlo. ¿Por qué? Ahí en uno de los versículos, hermanos, que anteriormente estamos hablando, en el versículo 5, Jesús nos dice que aparte de Él, no podemos dar fruto, no podemos seguir adelante. Entonces, ¿cómo podemos permanecer? Juan capítulo 5, 15, versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para permanecer en Cristo Jesús, debemos comenzar por conocerlo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Que ¿cómo puedo yo permanecer en Cristo? Para permanecer yo en Cristo Jesús, debo de conocerlo. No tan solo saber de Él. No tan solo saber. Para poder seguir y obedecerlo, hermanos, no tan solo usted debe de tener un conocimiento intelectual. No debe de tener solamente un conocimiento intelectual. Como por ejemplo, todos sabemos que Cristo vino al mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo vino al mundo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo nació bajo el seno virginal? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo nació en un pesebre? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo tuvo unos padres terrenales también? ¿Cuántos de nosotros conocemos que lo visitaron unos magos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que Él se humanó, se hizo hombre para morir en la cruz y salvarnos del pecado? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes conocen esto? Hermanos, no sabemos de sobra todo esto. Ahora bien, para conocer más de Él, hermanos, para conocer más de Él y poder obedecerlo, debemos de leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Cómo permanezco en Cristo Jesús? Hermanos, debo de conocerlo. Pero ¿cómo conozco a Cristo Jesús? Hermanos, leyendo su palabra diariamente. Leyendo su palabra diariamente. Usted tiene que analizar, tiene que estudiar, tiene que leer la palabra cuando se levanta a mediodía. Cuando usted ya va a dormirse, debe de estudiar, debe de leer la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, hermanos, cómo nosotros nos alimentamos espiritualmente. Como los pámpanos unidos a la vid. Si usted, mi amado hermano, no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede permanecer? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede continuar en la vida cristiana? Es imposible. Es imposible que uno que se llame cristiano y no lea la palabra de Dios
No puede permanecer, hermanos. No puede permanecer. Dice claramente entonces, el pámpano debe de estar unido a la vid para poder permanecer. Imagínense si usted corta la rama de un árbol, la corta de ese tronco, esa rama que usted cortó, no puede tener vida. Note que usted, si no lee la palabra de Dios, no puede permanecer. Es en las Sagradas Escrituras donde aprendemos acerca de su filosofía. Es en la palabra de Dios, hermanos, cómo nosotros podemos saber cómo piensa, cómo siente. Y lo que espera de nosotros es a través de su palabra. Usted no puede saber cómo piensa Dios. Usted no puede saber qué siente Dios. Usted no puede saber de las enseñanzas grandes que Dios tiene para con cada uno de ustedes, para con cada uno de nosotros, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no abre la Biblia. Pero también acerca de sus promesas y de cuánto nos ama. Imagínense cuando usted está en lucha, cuando usted está en aflicción, cuando usted está en depresión, cuando usted está en necesidad. ¿Cómo puede hacerle usted para salir de esa depresión si usted no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo puede hacer usted, hermano, cuando siente que nadie le ama? Y si no ha leído la palabra de Dios, ¿cómo puede saber que Dios le ama? La palabra de Dios nos dice allá en primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo Jesús, hermano? ¿Qué hizo Cristo Jesús aquí en la tierra? Si no lo sabe, es porque usted no lee la palabra de Dios. La segunda cosa más importante que debemos hacer para permanecer en Cristo Jesús es mantener una diaria y estrecha comunión con Él a través también de la oración. A través de la oración. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar? ¿Cuántos de nosotros nos gusta pasar un tiempo de intimidad con el Señor? Jesús se alejaba de sus discípulos. Jesús se alejaba de la multitud para tener una comunión con su Padre en oración. Hermanos, si a usted no le gusta la oración, si a usted no le gusta orar, ¿cómo puede permanecer? Estamos viendo ese concepto. ¿Cómo puedo permanecer? Bueno, a través de la oración, unidos a Él, dejando atrás cosas que no le agradan y permitiendo que nuestra vida sea el vivo reflejo de la suya, de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de usted, amado hermano. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que dedicar tiempo de oración. Tiene que buscar a Dios en oración. Tiene que buscar usted un tiempo privado con el Señor. Las luchas, como decíamos anteriormente, son fuertes. Estamos en los tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Y solamente aquel que busca en la palabra de Dios, solamente aquel que busca a Dios en oración va a poder permanecer en Él. Dios quiere que seamos como Cristo. Recordemos que la oración es nuestro contacto directo con el Padre y es a través de ella es como nos podemos relacionar con Dios, sintiendo su presencia, pero además estrechando y fortaleciendo nuestros lazos afectivos con Él. Hermano, si usted
no es de los que le gusta leer la palabra de Dios. Si usted se pasa un día sin leer la palabra de Dios, si se pasa una semana sin leer la palabra de Dios, si se pasa un día sin orar, si se pasa un día sin que usted doble sus rodillas, si se pasa una semana sin orar, mi amado hermano, usted es un cristiano que pronto estará alejándose. Pronto usted será un cristiano que solamente estará ocupando una banca. Será un cristiano que solamente estará formando como un número más en un templo. ¿Por qué? Porque usted no tiene comunión con el Señor a través de la oración, a través de su palabra. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Lea la Biblia. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Ore, mi amado hermano, día con día. Cuando se levante, a mediodía, en la noche, a medianoche cuando se despierta, ore al Señor. La permanencia no implica solamente el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, hermanos, sino el vivir la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Al nacer de nuevo, ese Cristo vive en nosotros y nosotros morimos, hermanos. Como lo decía Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos puede mantener firmes en estos tiempos difíciles. La oración es la que lo puede mantener firme en estos tiempos críticos que estamos viviendo. Por lo tanto, hermanos, esa palabra se hace en nuestras vidas vida y produce la fe que nos salva. Si usted, mi amado hermano, ha descuidado la palabra de Dios, si usted, mi amado hermano, ha descuidado la oración, yo le invito en esta hora que usted se ponga cuentas con el Señor. Esta es, acuérdese, una evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios si permanece en Cristo, si permanece en su palabra, si permanece en lo que Dios le ha mandado hacer. Y si usted no permanece en él, amado hermano, es necesario que usted se ponga cuentas con el Señor. Yo quisiera que en esta mañana, en esta hora, usted reflexione y dígale a Dios: Dios, ayúdame para permanecer en tu palabra, para permanecer en Cristo Jesús. Yo le invito a que incline su rostro conmigo. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque en el manual, tu palabra, podemos encontrar que no tan solo tú nos dices que debemos permanecer en ti porque venimos a la iglesia, porque nos congregamos, sino que tenemos que permanecer en Cristo Jesús, viviendo la palabra de Dios, haciendo lo que tú nos has mandado hacer. El reflejo tuyo debemos darlo al mundo y a cada uno de nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia y bendícenos día con día para permanecer en tu palabra, Señor, y permanecer en ti. Gracias, Dios. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús el Señor. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este momento. Guarde la palabra de Dios en su corazón, hermanos, y sobre todo, vívala. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, hermanos. Hasta la próxima.